Muy buenas tardes, allá en casita les damos la más cordial bienvenida a su programa Cita Migrante. Mi nombre ya lo conoce, es Justo Rodríguez y vamos a estar la próxima hora llevándole la mejor información que hemos recabado a lo largo de esta semana. El último programa del año y para eso nos acompaña el sociólogo Carlos Serrano, con el que vamos a platicar acerca de cambios de costumbre. ¿Qué sucede con todos nuestros paisanos que se van a los Estados Unidos o también aquellos que regresan? Así que eso lo vamos a platicar con el sociólogo. La invitación es a que se quede con nosotros y se comunique desde este momento 3080925 o al 0188306-353 Interior del Estado y sin costo alguno en esa vía que le acabo de proporcionar. Vamos a arrancar con el programa del día de hoy. Estamos arrancando el programa y como lo mencionaba, último programa del año. Y tenemos a bien la fortuna tener a nuestro amigo sociólogo Carlos Serrano, con el que vamos a platicar acerca de cambios de costumbres. Y le doy la bienvenida a él. ¿Cómo estamos, sociólogo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Carlos, bueno, el último programa del año. Muchos paisanos se encuentran en estos momentos, pues pasando estas fechas de sembrina con todos sus familiares. Y quizá algunos de ellos, o hasta se vinieron con sus hijos de Estados Unidos para acá. De repente ver las costumbres o la manera en cómo se celebra o se vive aquí estas fechas tan importantes, a diferencia de a lo mejor los lugares donde están. Cambios de costumbre, ¿cómo afecta empecemos con los menores, cómo afecta esta cuestión de estar en estas dos culturas? Pues mira, más que afectar, enriquece, ¿no? Se produce un fenómeno sociológico llamado como sincretismo cultural. ¿Qué significa el sincretismo? Que se van juntando de las dos culturas, produciendo un nuevo híbrido de esto, ¿no? Esto es muy común y de hecho, por ejemplo, al hablar de Michoacán, por ponerte un ejemplo, y hablar del pueblo purépecha, ¿no? Hay que ver que el pueblo purépecha no es lo mismo los purépechas de Pátzcuaro que claro. Los de... O sea, hay distintas, incluso variaciones en su dialecto, claro. Y variaciones en sus costumbres. Si de repente es un grupo de purépechas en Estados Unidos se encuentra y unos vienen de distintas regiones de Michoacán y con distintas culturas, se produce un sincretismo. O sea, las cosas que los unen, que son de Michoacán, que son purépechas, hacen que se produzca un híbrido de su cultura purépecha, ¿no? Claro. Bueno, lo mismo pasa con los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? O, ¿te acuerdas que hemos hablado de nichos étnicos? Sí. ¿Sí? Bueno, los nichos étnicos son muy importantes y son muy fuertes, ¿sí? Esto es el grupo de personas que vienen de una sola región y que se va a vivir a Estados Unidos o se va a vivir a otro país, reproduce en micro todos sus usos y costumbres, ¿no? Y esto se lo van enseñando a sus hijos. Claro. Sí. Ahora, decimos muchas veces que pareciera que el que te vayas a vivir a otro país te genera ser como más mexicano, ¿no? Que en esas cuestiones que intentas que tus costumbres, si anteriormente a lo mejor festejabas, sí, el 15 de septiembre, pero de una manera mucho más tranquila, no, ahora lo haces como mucho más efusivo, como para esta cuestión de este nacionalismo. ¿Por qué sucede? Bueno, se ve un fenómeno de folclorización, ¿no? Así como que, ay, ¿por qué traes sombrero de charro, no? Es que hoy se celebra el 15 de septiembre en México, ¿y qué en 15 de septiembre usan charro, sombrero de charro? Todo? No, pero yo sí. Es decir, vas sacando cosas como para que te pregunten, cosas así, claro, que resalten tu nacionalismo, ¿no? Yo creo que es algo normal para tratar de rescatar la parte nostálgica, ¿no? De recuperar esa parte de lo que extrañas, ¿no? Claro. De lo que eres, de tu origen. Claro. Cabe mencionar que pues todas las personas mexicanas que están en Estados Unidos pues van adquiriendo cosas de Estados Unidos, pero también los de Estados Unidos van adquiriendo cosas de nosotros, ¿no? Claro, el 5 de mayo. 5 de mayo, pero aparte ya es muy común en las fiestas las piñatas. Exacto. ¿No? Que incluso las costumbres se van adaptando a su tiempo, adaptando a su nueva realidad, ¿no? Por ejemplo, el origen de las piñatas, ¿no? Una olla de barro con 7 picos que simbolizaba cada uno los 7 pecados capitales. Ajá. De repente ya no son de picos, ya no son de barro,
ahora son un muñeco X que apaleas, pero esa misma cosa, es más, ya nadie se acuerda de la piñata de 7 picos y cuál es el origen. Claro. Sin embargo, desaparece el significado y queda el significado. Y ahora, ¿esas piñatas normalmente se usaban en estas temporadas de sembrina o se usaban en cualquier tiempo del año? No, se ocupaba nada más en esas temporadas decembrinas. Y en esa dinámica, ¿cómo es que entonces nosotros, el pueblo mexicano, va también ganando territorio frente a otras culturas? Bueno, Estados Unidos prácticamente, creo que más del 50% de los estadounidenses ubica la cultura mexicana y las piñatas. Pero ¿cómo va ganando más este camino la cultura mexicana? Bueno, es importante ver que nuestro folclore es muy claro, muy importante, muy bonito, ¿no? Nuestras fiestas, nuestras posadas, por ejemplo, ¿no? Entonces ver que los mexicanos se reúnen, tienen una excusa para tomarse una copa, para festejar, para reproducir todo esto, que a veces en otros países no tienen, ¿no? Exacto. Entonces vas y dices, oye, qué bonito que hacen entonces, por ejemplo, los nacimientos, ¿no? No en todos los países hacen nacimientos, ¿no? Pero siempre fueron algunas cosas que los frailes dijeron, ¿cómo evangelizamos? ¿Cómo sin enseñarles a leer? ¿Cómo los evangelizamos para que conozcan el origen de la... Entonces empezaron a hacer los nacimientos, las pastorelas, las piñatas, las posadas. Todo eso fue lo que le ayudó mucho a los frailes a evangelizar a los latinoamericanos, a los mexicanos en específico. Y son cosas que vamos trayendo generación tras generación. Cuando nos vamos a vivir a otro país, pues nos llevamos todo eso, ¿no? Cuando viene algunas personas que ya crecieron más tiempo en Estados Unidos, sí, traen nuevas culturas que han hecho ese sincretismo cultural, ¿sí? Pero no dejan de seguir siendo mexicanos y de seguir sintiéndose mexicanos, claro, porque fueron educados desde pequeños con esas ideas. Exacto. ¿No? Ahora, yo creo que a muchos nos sucede hasta aquí mismo dentro de México, digamos. Yo les puedo poner el ejemplo el año pasado que me tocó pasar las Navidades aquí con la familia de mi pareja. Y bueno, en mi casa no tenemos la costumbre de cargar al niño, cantarle y hacer todas estas cuestiones el 24 de diciembre. Y de repente yo me sentía un poco extraño, ¿no? Yo decía, bueno, es que nosotros eso no lo hacemos. Entonces, ¿cómo se sienten de repente los extranjeros? Porque también muchas personas vienen a ver cómo se pasan estas fechas en México. Pero ¿cómo se siente un extranjero con estas cuestiones que las vemos, aunque digamos que no somos católicos, tenemos muchas costumbres propias del catolicismo? ¿Cómo se siente? Mira, ese es un detalle bien interesante porque... por ejemplo, en Estados Unidos, que predomina la religión protestante, y otra serie de variables del cristianismo que no adora imágenes, ¿sí? Y mientras que el catolicismo adora el niño Dios, el santo de bulto. En el catolicismo buscamos mucho ver a una virgen, ver un santo, irle a rezar, sentir que le estamos rezando a alguien. Para el resto del mundo, pues dice, está besando un pedazo de yeso, ¿no? Está besando una figura, claro, ¿no? Baila y llora a la escultura de una figura de un Cristo en una tumba de cristal y ahí está llorando, ¿no? O está muy contento porque nació, porque ven la imagen de la Virgen María viendo esto. Bueno, pues socioculturalmente produce un contraste bastante interesante. Aquí lo que pasa es que en realidad sí ha habido mucho folclore alrededor de las posadas, claro, mucho folclore alrededor de eso y se ha perdido muchos significados, pero en esencia suele ser una ceremonia muy emocionante, claro, ¿no? De hecho, si analizas lo que es una posada y lo que dicen los cánticos y que te dejo entrar y que te doy dulces y que te recibo y que no seas inhumano, tenos compasión y cosas así, hasta los cánticos tienen cierta letra, cierto misticismo, cierta religiosidad. Claro. ¿No? Ahora, este tipo de festividades o de tradición en otros países se hace igual, o sea, en esta cuestión. Yo recuerdo de chiquillo que nos llevaban, bueno, en las posadas,
las tías organizaban todo, pero se cantaba esta cuestión de ir a pedir posada, unos adentro de la casa, otros afuera, con la velita. Y sí, como tú lo dices, era muy emocionante el niño y no tenía en la cabeza el niño, en este caso nosotros, que estábamos siguiendo una tradición católica, ¿no? Pero en esta dinámica, fuera de México también, o en algunos países de América Latina, ¿también se hace este tipo de festividad? Con sus variaciones. Puede llegarse a dar, pero en esencia son ceremonias mexicanas, ¿sí? De hecho, puedes ver algunas variaciones de nacimientos, algunas variaciones de festividades navideñas, pero en esencia la posada y todo el ritual que tiene alrededor de la Navidad, ¿no? Y los días anteriores a la Navidad, que son los días de las posadas y todo esto, es un misticismo propio del mexicano, ¿sí? Carlos, tenemos que una pausa comercial, pero regresando al corte y regresando también a la cuestión de nuestros paisanos que están regresando, ¿cómo explicarle a los hijos de estos paisanos que a lo mejor los están acompañando, que a lo mejor en las comunidades, antes de la noche del 24, hay que ir a la iglesia a recibir misa y a todas estas cosas que a lo mejor en Estados Unidos los papás nunca van a misa, pero acá tienen que seguir estas cuestiones y en esa cuestión de cambio de costumbres? Eso me lo contestas regresando al norte. Y allá en casita, si no se ha comunicado, es momento que lo haga 3080925 o al 01800 8306 353 interior del estado, sin costo alguno en esa vía que le acabo de proporcionar. Vamos a una pausa comercial y regresamos a su programa, Cita Migrante. Seguimos aquí en su programa Cita Migrante y estamos platicando en el corte comercial con el sociólogo Carlos Serrano, pues de todas estas cuestiones y estas costumbres que de repente nosotros aquí mismo en México de repente desconocemos. Pero bueno, yo le mencionaba antes de irnos a la pausa comercial, ¿cómo explicarle a los hijos de nuestros paisanos nacidos en los Estados Unidos que el hecho de que vengan a pasar las fiestas aquí a las comunidades, la costumbre es que antes de la cena de Nochebuena hay que ir a la iglesia a rezar y agradecerle al niño? ¿Cómo explicarle? ¿Qué es lo que se está viendo ahí? Bueno, es importante entender todo esto como un todo, lo que es la cosmovisión del mexicano, ¿sí? Es algo muy complejo, ¿eh? Claro. O sea, los mexicanos somos muy complejos, tenemos una cultura muy rica, pero para poder entender toda esa cosmovisión es necesario entender la concepción de Dios que tenemos, ¿no? Nuestro catolicismo incluso es un catolicismo distinto, ¿no? Es un catolicismo que, si bien, bueno, sí tenemos mucho en común con el catolicismo tradicional, claro, pero tenemos nuestras costumbres religiosas que no se repiten en otros países, ¿no? Claro. Entonces, a veces para que nuestros hijos vayan entendiendo la forma en la que se explica la realidad mexicana, es necesario participar en las ceremonias religiosas, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque a veces es como la persona, cómo le enseñas a tus hijos, le vas pasando ese conocimiento cultural, porque hasta las misas son distintas en estas fechas, ¿no? Sí, sí, sí. Vas a la iglesia arreglada de una forma distinta, el nacimiento, el mensaje, este ambiente místico de que te hablan del nacimiento de Cristo, todo este tipo de cosas no los ves en otros países, ¿sí? Y no lo ves en Estados Unidos, exacto, ¿no? Entonces tienes que venir, vivirlo y sentirlo. A veces no solamente es que si te lo cuento, se oye muy frío. Claro. Pero si participas en una de esas ceremonias, ¿no? Y la velita y el cántico, todo esto, te va recreando una serie de sensaciones que se te quedan en tu cerebro como imágenes. Exacto. ¿Sí? A veces pensamos que las imágenes son meramente visuales, exacto, pero no es cierto. Hay imágenes auditivas, imágenes sensoriales, el oler el ponche, el oler el incienso, el sentir la velita y todo eso va generando una imagen, ¿sí?, que nos hace entender la realidad del mexicano, exacto, solo si lo estamos viviendo.
Claro, si lo hemos vivido, ¿no? Porque de repente esos olores a nuestros paisanos en los Estados Unidos les pueden traer recuerdos, ¿no? Híjole, este olor me recuerda a diciembre, mi pueblo, toda esa dinámica. Y también en esta dinámica, Carlos, ¿qué ha sucedido con la cuestión de las iglesias? En la dinámica de que muchas de ellas, o en las comunidades, han cambiado las festividades de los santos patronos a estas fechas, porque es cuando vienen todos estos paisanos. ¿A qué se debe? Bueno, pues los padrecitos también comen, ¿no? Claro. Entonces, tienen que, además se ha ido disminuyendo en muchos lugares, y a las iglesias, la gente que va regularmente a misa es muy poca, ¿no? Claro. Ya van cuando hay bodas, bautizos, ¿no? Y ceremonias de este tipo. Entonces, mover sobre todo para que la gente que viene de Estados Unidos, o gente que haga una derrama económica más. Aporten su diezmo. Aporten directa o indirectamente su diezmo. Aquí hay algo bien interesante. El papel de las ferias y el papel de los festejos de este tipo, aparte de un significado religioso, tiene una importancia económica, ¿eh? Claro. Todas las ferias, históricamente esto desde la Edad Media en Europa y todo esto, las ferias y todo este tipo de festejos tienen como fin intercambiar ideas y productos, ¿no? Exacto. Y el fortalecimiento económico, la derrama económica. Y esto dentro del contexto mexicano, el contexto religioso, también tiene una importancia económica. Vas a la Navidad a la iglesia, y saliendo de la iglesia hay una serie de puestos, una serie de cosas y Exacto. gente que vive de esto, ¿no? Exacto. Oye, Carlos, y en la dinámica que tú mencionabas hace un momento de la cuestión de la misma cultura purépecha, sabemos que, bueno, para los purépechas el año nuevo no es el 31 el 31 de diciembre y el 1 de enero. Pero ¿cómo se mezcla esta cuestión del catolicismo, pero al mismo tiempo de la cultura purépecha? Porque por un lado también festejan el 31 y festejan el Año Nuevo, pero ellos tienen su propia fecha, que mal no recuerdo, creo que es el 14 o el 2 de febrero, más o menos por ahí, y festejan su Año Nuevo purépecha o el encendido del fuego. ¿Cómo mezclan esta cuestión? Y si en la cuestión del Año Nuevo purépecha está mezclada también la cuestión de la religión católica. Mira, para poder explicarte o entender esto en un contexto más próximo, entendible hacia la comunidad, tenía unos amigos serbios, ¿no? Ajá. Entonces me invitaron a pasar el Año Nuevo con ellos el 6 de enero, ¿no? 6 de enero. Sí, esas fechas de enero, creo que sí, el 6 de enero festejan pues, la Navidad, ¿no? Entonces, el Santa Claus viene el 6 de diciembre. Ah. O sea, porque es San Nicolás de Bari, el 6 de diciembre es el día de San Nicolás. Okay. Entonces, para ellos Santa Claus llega el 6 de diciembre, ¿no? Y el año nuevo, la Navidad la celebran en enero, ¿no? Oh. Y entonces así de que dices, caray, estamos celebrando Navidad. Y sí, y hacen una torta especial. Ajá. Y entonces dices, ¿y a qué horas? Y se recrea tan bonita la ceremonia que piensas que saliendo hay cohetes o hay algo como en todos lados, ¿no? Ajá. Y es un día normal. Y es un día normal. Claro. Pero se logra crear ese microambiente, ¿no? En el que estas personas nos hacen sentir su cultura, su religiosidad, su oración, su sentir de las fechas, como su comunicación con su tierra tan lejana, ¿no? En la que celebran las fechas. Eso mismo, ahora imagínatelo con el pueblo purépecha, ¿no? E imagínatelo con cada cultura que dentro de su mente, de su cultura, de su cosmovisión, de su religiosidad, las fechas significan algo que para otras culturas no significan nada. Exacto. ¿Verdad? Como a los niños, de repente le puedes decir al papá, oye, ¿por qué si se festeja el 31, el 1 y el 2 no hay clases? Aquí festejamos el Año Nuevo purépecha y al día siguiente yo sí tengo clase. Claro, ¿no? sí, sí. Porque al final de cuentas, como tú lo dices, es un día normal, ¿no? Sí. De hecho, pues bueno, ¿quién movió los calendarios? ¿Quién te dice por qué septiembre, que significa séptimo mes, está en el 90, ¿no? Claro. Es decir, y diciembre, que significa décimo mes, en realidad sea el 12avo. O sea, exacto, se ha ido moviendo las fechas, que si tú incluso te pones a ver el significado de los meses, ¿no?
es septiembre, octubre, que es octavo, ¿no? En realidad es el 10º. Es decir, se ha ido moviendo históricamente las fechas, los significados, ¿no? Y hemos ido como acomodando. Esto es bien interesante, déjame decirlo en estos términos. Hay varios tipos de culturas, bueno, 2 tipos de culturas básicamente, que son las solares y las lunares, ¿sí? Las culturas solares giran alrededor de los equinoccios y el equinoccio de noviembre es alrededor del 24 de diciembre, ¿sí? Entonces, muchas religiones con ritos solares, sus festividades giran alrededor de las fechas próximas a los equinoccios, ¿sí? Entonces vas a encontrar coincidencias en muchísimas religiones solares, ¿sí? Mientras que las religiones lunares que van marcando sus festividades de acuerdo a las facetas de la luna, ¿sí? Entonces tú puedes encontrar que, por ejemplo, una religión, si mal no recuerdo, los mayas también son solares, ¿no? Pero te puedes encontrar coincidencias de fechas de festividades alrededor de, ¿no? Por ejemplo, creo que los judíos tienen una festividad similar en las fechas de Navidad, los musulmanes también, ¿sí? Porque van acercando y van moviendo sus festividades y sus fechas, e incluso mueven hasta las fechas de nacimiento y de ceremonias importantes hacia los equinoccios, ¿sí? Y mientras que otras los van moviendo a las distintas facetas de la luna. Claro, de repente me vienen preguntas, Carlos. Entonces, en esta dinámica de festejar el año nuevo, muchas personas dicen que estas fechas también es una cuestión de mercadotecnia, es una cuestión de comprar regalos, todo esto, pero a nivel mundial pareciera que nos juntamos todos en ese 31 de diciembre. ¿Realmente es todas las culturas o cómo se logra hacer que prácticamente todo el mundo festeje esas mismas fechas? Porque como tú lo mencionas, hay algunos países y algunas comunidades que, bueno, a lo mejor no tienen los reflectores como los tienen las grandes ciudades, pero vemos el reloj de Nueva York que está diciendo que ya casi son las 12, el de Londres, y de repente toda esta dinámica. ¿A qué se debe que se pueda hacer esta cuestión? ¿Es mercadotecnia o qué es? Bueno, es algo que nos recuerda que como mundo solamente somos uno, ¿no? Y que tenemos que tener cosas en común, ¿no? Y la mayoría del mundo festeja la fecha de Año Nuevo en esos días, ¿no? Entonces sí, se toma como algo que nos hace universales. Me recordaste algo de unos amigos mexicanos que fueron a un evento a Japón, un evento internacional, y les tocó la Navidad. Entonces, el único lugar donde se veía así ambiente navideño era una plaza comercial. Entonces, también había alguien de la India y están los amigos ahí muy nostálgicos viendo el arbolito y le dice, oye, en la India celebran, pero dice, todo muy seco, o sea, un árbol, claro. Ya dice, ¿en la India celebran también la Navidad? Dice, sí, pero no tanto como aquí. Mientras nosotros se quejaban de que les faltaba fiesta, nosotros decían, sí, pero no tanto, o sea, aquí sí se volaron la barda, ¿no? Creo que a veces nosotros, es parte de nuestra festividad, la llevamos dentro, ¿no? Claro que sí, el mexicano es fiestero, de todo hace fiesta. Carlos, tenemos que una pausa comercial, pero todavía seguimos hablando de esta cuestión de cambios de costumbre, y regresando al corte yo te dejo esta preguntita. ¿Qué sucede con nuestros paisanos cuando van a los Estados Unidos y les toca pasar por primera vez estas fechas a ellos? ¿Cómo se van acostumbrando a lo mejor ser más fríos cuando, como tú lo mencionas, ¿no? De repente el mexicano tiene esta manera de hacer fiesta de todo. Eso me lo contestas regresando del corte. Y allá en casita, si no se ha comunicado, es momento que lo haga. 308-0925. Vamos a una pausa comercial y regresamos a este programa, Cita Migrante. Y en unos cuantos billetes resumí toda mi vida, le di ese dinero a un pollero. Y seguimos aquí en su programa Cita Migrante y seguimos platicando con el sociólogo Carlos Serrano. Y estábamos platicando, bueno, dejábamos esta pregunta en el aire. Carlos, ¿qué sucede con nuestros paisanos cuando se van a los Estados Unidos y a lo mejor por primera vez les toca pasar estas fechas en lugares o muy fríos o simplemente una cultura diferente? Pero están ubicando que a partir de ese momento así serán todas sus navidades porque van a estar radicando en los Estados Unidos sin poder retornar a nuestro país. ¿Cómo es ese choque para ellos?
por un lado, se consolidan los nichos étnicos. Es decir, somos mexicanos, aunque tú seas de Sonora, yo de Chiapas y él de Veracruz. Nos juntamos y hacemos un sincretismo de las variaciones que tiene la cultura mexicana en estas regiones y se hace un festejo comunitario de la fiesta mexicana, ¿no? Claro. Donde se van mezclando esas costumbres. Por el otro lado, pues cada año el mexicano va adquiriendo cultura, va adaptándose a la cultura norteamericana, adquirir las tradiciones, ¿no? Tomarse la foto, poner el árbol, toda esa serie de rituales que manejan en Estados Unidos, que van haciendo como su propia versión también mexicanizada, ¿no? Sí. Y es un proceso muy interesante porque creo que en esos momentos es cuando aprendes a conocer una cultura, cuando la contrastas con la tuya y aprendes a querer la tuya y a entender la otra, ¿no? Sí. Sí, y digo, lo pregunto porque yo creo que de las fechas que más les ha costado a nuestros paisanos acostumbrarse en los Estados Unidos, precisamente es esta, ¿no? La cuestión de la Navidad y del Año Nuevo. Porque bueno, sabemos que en estas fechas prácticamente todas las familias se juntan, ¿no? Estén viviendo en puntos extremos. Por lo regular, y digo, yo lo menciono por experiencia. Me recuerdo que estas fechas a mí me encantaban de chavillo, porque sabía que iba a ver a mi primo que estaba en Iguala, a mi prima que vivía en Cancún. Se iban a juntar, ¿no? Y era muy emocionante, y también ver cómo la familia es demasiado grande, ¿no? Hoy en día, bueno, las familias ya son cada vez más pequeñas. Pero, Carlos, ¿y cómo es para ellos intentar transmitirle algo a sus hijos que a lo mejor nunca han visto o a lo mejor nunca han vivido en esta dinámica? O sea, si ya toda su vida vivieron Me imagino, o sea, están ya radicando en los Estados Unidos y como le dicen al niño, bueno, mira, nosotros vamos a poner aquí el pavo y vamos a hacer esto porque eso lo hacemos allá con tu abuela, y él, híjole, pues a lo mejor yo me quedé el otro día en la casa de un amigo y eso pues no se hace. ¿Cómo hacer eso? Bueno, es cuestión de identidad. Creo que es importante que todos tengamos una identidad, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y que hay algo que no podemos separarnos, que viene incluso asociado hasta con nuestro color de piel, ¿no? Nuestras costumbres, nuestra religión, nuestra cosmovisión. Nuestros hijos tienen derecho a tener una identidad, claro, ¿sí? Y tienen derecho a tener una identidad asociada a su cultura, a su apariencia, donde que hay un lugar donde gente igual a él hace rituales similares, claro, ¿no? Porque si te empiezas a comparar y tratar de sentir de otra cultura cuando incluso tus características físicas no corresponden a ellas, ¿no? Pues produce cierto choque en el que dice yo no soy igual a él. No eres igual a ellos, eres igual a un grupo y a un país maravilloso, a una nación maravillosa. Exacto. Perteneces a una nación maravillosa que es igual o mejor que aquella, ¿no? Entonces es importante fortalecer, ¿no? la identidad de nuestros hijos, ¿sí? Que sepan de dónde vienen, que sientan orgullo de sus tradiciones, orgullo de decir, pertenezco a una nación que se ha forjado a través de los años con dolor, con fuerza, con valor, ¿no? Y con fe, ¿no? Y con fe. Sí, Carlos, yo no sé si, me recordaste a esta película, no sé si la llegaste a ver, Bienvenido Paisano. Con Rafael Inclán y todos estos actores, donde precisamente es una familia mexicana que lleva radicando muchos años en los Estados Unidos y que nunca ha regresado a su comunidad de origen. Tienen 2 hijos que son americanos y que por más que les dicen los papás que ellos son mexicanos, que no hablen en inglés en la casa, ellos se aferran a esta cuestión y esta dinámica, ¿no? ¿Cómo también, la pregunta será, cómo ir logrando esta cuestión de introducirles esta cuestión de identidad? Ok, cierto, eres americano porque naciste aquí, pero en tu sangre corre vena mexicana y nuestras costumbres son así. ¿Cómo intentar hacerle entender a los chicos de que no es una lucha? No es, te voy a meter la cultura mexicana porque yo soy tu papá, sino cómo ir llevando poco a poco a los niños que también amen el país de origen de sus papás. Mira, todos los
los católicos, todos los mexicanos en esencia hemos sido, la mayoría hemos sido educados en una religión católica, ¿no? Exacto. Entonces a veces dentro de ver a nuestra madre rezando un rosario, ver a nuestra madre, a nuestros familiares que en caso de un accidente o de un momento de preocupación se acercan a Dios, ¿no? Exacto. Eso se nos quedó muy metido, ¿no? Y finalmente, a veces algunas personas suelen ya identificarse con otras culturas, negar su realidad, negar su religión, negar su identidad, pero en un momento de crisis terminan haciendo lo que les enseñaron desde niño, ¿no? Exacto. Entonces son ateos hasta que se va a caer el avión, ¿no? Exacto. Entonces en ese momento se acuerdan de la abuelita y cómo rezar, ¿no? Todos los rezos posibles. Porque en esencia tenemos algo nuestro. El tener esta identidad es muy importante porque nos ayuda, son las bases para pertenecer. O sea, si tú eres mexicano y no conoces tu identidad y ni te sientes orgulloso de ellas, sientes como peyorativo que te digan mexicano, ¿sí? Te sientes menos porque ellos actúan de una forma y tú actúas de la otra, ¿sí? Te sientes menos y dices, ay, es que ellos son y yo... No. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a sentirse orgullosos de lo que son, ¿sí? Porque con ese orgullo no se van a sentir menos ante ningún pueblo, ¿no? Es más, en muchas partes del mundo conocen, quieren y les imitan a los mexicanos, ¿no? Yo el mensaje que les daría a las personas que están en otros países, enseñen a sus hijos lo maravilloso que es ser mexicano. Porque al momento que se sientan orgullosos de sus tradiciones, también se está fortaleciendo su autoestima y se están sintiendo orgullosos de lo que son y de dónde vienen. Si tú no te sientes orgulloso de lo que eres y de dónde vienes, vas a estar creciendo con un complejo de inferioridad y cuando estás en Estados Unidos vas a pensar que ellos son más que tú y vas a tratar de ser igual a ellos y no es posible. Es más, nunca te van a aceptar al 100%, pero siempre debe haber un espacio donde tú te sientas tú, donde tus papás, tus hermanos, todos se identifiquen contigo y donde digas, de aquí soy. Claro. ¿Verdad? Qué buenas palabras dejas, Carlos, porque es cierto, y yo creo que no solamente la gente que radica en el extranjero, yo creo que muchas personas de repente aquí en nuestro país solemos denigrar al mismo país mexicano, decir de nuestras costumbres y de todas estas cuestiones. Hoy en día en México pues hay muchas más religiones que demeritan a una, descalifican a otra, pero también así la manera de ver a nuestros demás seres cercanos. Creo que son fechas como para perdonar, para la paz y todas estas cuestiones, y me encantó estas palabras con las que tú dejas, ¿no? Sentirnos orgullosos de ser mexicano. Carlos, se nos ha acabado el tiempo. ¿Algo más que quieras decir en este último programa del año? Bueno, eduquemos a nuestros hijos a amar siempre su país de origen, a conocer el lugar donde están, aprender a conocer todas sus tradiciones, pero siempre recordar que son mexicanos y que tienen un lugar en común que los está esperando. Claro que sí, Carlos. Pues muchas gracias. Feliz año y pues nos vemos el próximo año aquí en tu casa Cita Migrante, que ya sabes, bueno, eres prácticamente de casa y siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Nos vemos el próximo año, Carlos. Muchas gracias. Feliz año. Y allá en casita, pues, ¿qué me queda más que decirle? Muchas gracias por soportarnos otro año más, estar todos los viernes aquí con usted. De verdad, este cierre de año y este año ha sido de crecimiento absoluto para todo lo que es el cuerpo de Cita Migrante. Les agradecemos allá en casita que viernes tras viernes nos acompañen. Le agradezco muchísimo, de verdad, a todas las personas que usted no ve, de verdad. Este momento también es importante para mí, para agradecerles a todas las personas que están atrás de cámara, que dejan muchas cosas que hacer para estar aquí con nosotros, llevando el programa cada viernes en punto de la hora. Muchas gracias a nuestro productor que también nos aguantó ya otro añito más. Llevamos ya creo que 5 años trabajando juntos y esperemos que nos aguante más porque me está diciendo que otro más y quién sabe. Pero bueno, Eniker, muchas gracias también allá en cabina y a todas las personas que hacen posible esta y toda la programación del canal de Michoacán. Nos vemos el próximo año porque usted y yo tenemos una cita aquí en su programa, Cita Migrante. Hasta la próxima.
los ojos, soltó el aliento, como quien pierde por fin la batalla. Me arrebató mi cruel juramento y se